Bienvenidos a Coneco 2024, el Congreso de Economía Circular en Elche, organizado por GRINI, Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, Cedelco y Parque Empresarial. En el podcast de hoy de Coneco vamos a hablar con la ponencia que cerrará el Congreso de Economía Circular, una ponencia más divulgativa por la que apostamos dentro de este Congreso para llegar no solamente a empresas, sino también a ciudadanos y estudiantes, porque ese es uno de los objetivos también del Congreso, llegar a las aulas para concienciar de la problemática que tenemos en cuanto a economía circular en el tejido empresarial y en la sociedad. Y para ello este año contaremos con Javier Martínez. Él es periodista, dirige y presenta desde 2013 el programa de radio de Economía y Medio Ambiente Ecogestiona. Está centrado en los ODS y en la economía circular y es así como se puede dar voz a empresas, asociaciones e instituciones para que cuenten, pues cómo están integrando la sostenibilidad en sus modelos de negocio y cómo van consiguiendo ser cada vez más sostenibles, tanto en el terreno económico, social y también ambiental. Bienvenido, Javier Martínez. Muchas gracias por acompañarnos, no solamente en el Congreso, también en este ratito de podcast. Nada, gracias a ti por invitarme. Bueno, queríamos hablar contigo no solamente del contenido que vamos a conocer el próximo 29 de octubre, que es cuando se celebre el Congreso Coneco en el Centro de Congresos de Elche. Queremos conocer también, tu trayectoria y cómo ha surgido este proyecto. Entonces, ¿cuál fue la motivación principal para iniciar esta labor divulgativa en Ecogestiona? Uh-huh. Bueno, yo desde finales de los 90, cuando estaba acabando la facultad y la carrera de periodismo, ya me incliné hacia el periodismo ambiental y de hecho me formé en la especialización de periodista ambiental. Eran unos años en los que, en el año 97 se firmó el protocolo de Kioto también para reducir las emisiones. En el año 98 estaba el desastre de Aznalcóllar. Poquito a poco pues yo me di cuenta de la importancia que tenía la información ambiental. Al final la actividad económica y el desarrollo personal y profesional de los ciudadanos y de las empresas pues tenía que ir acorde, ¿no?, con los ritmos de la naturaleza. Luego estuve unos años, era muy joven, pues trabajando en información política y tal, pero siempre con el tema del medio ambiente en la cabeza. Y pues en el año 2013 yo venía de hacer mucha radio, pues dije, pues voy a juntar mis conocimientos de radio con mis conocimientos ambientales para poner en marcha Ecogestiona, que es un poco pues dar voz a la transición ecológica que está en marcha, ¿no? Evidentemente hace 10 años pues se hacían muchas menos cosas que ahora y pues era un poco empezar a divulgar y a concienciar a la población sobre la importancia de unir economía y medio ambiente. ¿Y cómo vamos de nivel de conocimiento y de concienciación? Sí. Vamos poco a poco mejorando. Yo creo que ahora ya hay muchas cosas que no se cuestionan. Lo que está un poco en debate es el ritmo al que vamos en esta transición ecológica, ¿no? Ya hay una concienciación clara de que hay un problema ambiental. Hay muchos problemas ambientales porque está la contaminación, está el cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pero sobre todo ya hay una conciencia de que esto afecta a nuestra vida diaria y que al final pues nuestros ritmos, nuestra actividad económica pues tiene que ir en paralelo a la no destrucción de la naturaleza e incluso a la regeneración, ¿no? A la hora de enfocar el programa con todos esos conocimientos que nos acabas de explicar, con tu formación, uniendo esos conocimientos medioambientales con la parte periodística, ¿cómo es el proceso que llevas a la hora de planificar los programas? ¿Cómo seleccionas y desarrollas los temas que vas a ir abordando? Al final siempre me quedo corto de todas las cosas que me gustaría contar, porque afortunadamente pues cada vez surgen más noticias relacionadas con la transición ecológica, cada vez son más las instituciones, las empresas pues que están volcadas en esta transición, ¿no? Entonces, pues por un lado, evidentemente, yo tengo que tener la actualidad en la cabeza, es decir, las cosas que son noticia esa misma semana, comentarlas. Yo siempre intento dar un poco el lado positivo, ¿no? Porque al final en estos temas medioambientales pues se puede ver el vaso medio vacío, medio lleno, y yo pues siempre intento premiar, entre comillas, a todas las empresas, instituciones, ciudadanos, pymes, startups que
bueno, pues que están haciendo las cosas bien, ¿no? Digamos que están entendiendo cómo tienen que integrarse la economía en el medio ambiente y ya te digo que un poco voy siguiendo la actualidad y la pena es no tener más espacio porque muchas veces, pues, como se dice en nuestra profesión, se quedan en el tintero muchos temas que no me da tiempo a tratar. Cuando hablamos de divulgación, de alguna manera estamos hablando de ofrecer contenido de manera atractiva, ¿no? Para que la gente se quede, escuche y aprenda. Pero cuando estamos hablando de medio ambiente, de sostenibilidad, de economía circular, estamos hablando de ciencia y para poder dar unas justificaciones, unos argumentos, necesitamos de rigurosidad científica. Entonces, no sé si tienes muy complicado o no el poder dar esa rigurosidad con contenidos atractivos o si los ejemplos o las noticias, por tenerlos más en la cabeza, por estar más concienciados, es más sencillo. O sea, ¿cómo es ese equilibrio? Bueno, yo creo que la ciencia cada vez tiene más peso en las decisiones que tomamos. Es decir, hay más concienciación, con lo cual pues también tienen más credibilidad, porque los científicos llevaban avisándonos muchos años Muchísimos. de lo que iba a pasar, ¿no? Y ya está pasando, con lo cual es como, bueno, tenéis razón y ahora hay que tomar decisiones, digamos, de manera más rápida, pues por ejemplo, para no superar ese 1,5 grados de temperatura, que ya en realidad está superado, pero bueno, de calentamiento, no llegar sobre todo a pasar esa barrera de los 2 grados que nos dice el Acuerdo de París. Y sí que es verdad que los científicos también están, digamos, saliendo de sus laboratorios y sus despachos y se están volviendo divulgadores, se están volviendo activistas y intentan ellos mismos también trasladar un lenguaje un poquito más sencillo. Yo realmente, evidentemente nosotros, o sea, como periodistas, por un lado tenemos lo que nos dice la ciencia, por otro lado, y sobre todo es más engorroso, pues todas las leyes que se van poniendo en marcha, sobre todo en la Unión Europea, para gestión de residuos, para temas de contaminación, de biodiversidad. Se acaba de aprobar ayer mismo la ley de la restauración de la naturaleza. Creo que el lenguaje científico, como estamos hablando de temas que ya la gente está más concienciada, no me parece tan complicado pasarlo al lenguaje coloquial, digamos, para que la gente lo entienda. La concienciación está ahí y el interés está. Es decir, yo creo que cada vez la sociedad tiene más interés en estos temas porque saben que tiene mucha importancia. En congresos como el que organizamos en Elche, con ECO, evidentemente, lo que aparece desde el minuto cero son los ODS. La Agenda 2030 marcaba unos hitos a los que, bueno, pues algunos ya llegamos un poco justos, por no decir tarde. Pero bueno, aprovechando que te tenemos con nosotros y que tratas continuamente este tipo de temas, ¿cuáles crees tú, por los contenidos que trabajas, por las asociaciones, instituciones y empresas con las que hablas, cuáles son los mayores desafíos a los que nos tenemos que enfrentar en estos próximos años, sobre todo a nivel de comunicación, que es por donde estamos hablando hoy? Claro. A ver, los 17 ODS son desafíos, pero también son retos. Yo, sinceramente, creo que en 2030 evidentemente no van a estar cumplidos, pero sí que es verdad que tienen que marcar una tendencia de por dónde hay que ir. Luego, al final, en el día a día, podremos ver si se aceleran un poquito más las medidas, si se aceleran menos, pero yo creo que los ODS no tienen que ser fijarnos como una meta, que si llegamos a 2030 y no se han cumplido, lo tiramos toda a la basura. No, tiene que ser pues como un faro hacia donde hay que ir, y que si en 2030 no se han cumplido, sí por lo menos ver que están en proceso de cumplirse, ¿no? Los ODS son temas sociales y ambientales, es decir, y yo de hecho en mi programa de radio, pues evidentemente, aunque soy periodista ambiental, pero también toco mucho el tema social. Entonces, creo que los ODS, más allá de que el 2030 estén cumplidos o no, que ya sabemos todos que no va a ser así, pero que tienen que ser como una guía a seguir, ¿no? Vamos a hablar de ejemplos, ejemplos que trates, ejemplos de economía circular, de sostenibilidad medioambiental o social, como bien estabas comentando, con los que te cruces, empresas, asociaciones e instituciones que te cuenten iniciativas.
Bueno, afortunadamente ha habido una evolución muy grande en estos últimos años. Yo, por ejemplo, en el programa de radio, pues tengo una sección para hablar de transición hacia la economía circular y hacia la sostenibilidad en las ciudades. Tengo una sección para hablar de emprendedores verdes. Uh-huh. Y realmente todas estas secciones lo que me hacen ver es que cada vez hay más cosas que contar, con lo cual esa es la señal, ¿no? Se han creado muchas asociaciones al uso. O sea, en estos últimos años, por ejemplo, en el tema energético, pues ha dado un salto cuantitativo y cualitativo con las energías renovables, y de ahí han surgido muchísimas empresas, muchísimo empleo, han surgido agencias de comunicación especializadas. Realmente luego, claro, el tema de transitar hacia la economía circular no es de un sector específico, porque evidentemente el sector de la energía está ahí. Es que esto nos tiene que involucrar a todos, en cualquier sector de la economía, ya sea el mundo de la moda, ya sea el mundo del turismo, o cualquier otro mundo. Hay muchas cosas por hacer y ya hay cosas haciéndose. Entonces, por eso a mí me gusta cuando hablo con pesimistas de no nos va a dar tiempo, esto está fatal, que no, mira, ya hay mucha gente en ello, ya hay mucha gente haciendo cosas, y muchas veces lo que intento trasladar desde el programa de radio es el poder que tenemos los consumidores, los ciudadanos como consumidores, de tomar una decisión. Todos los días estamos tomando 1000 decisiones, desde cómo movernos, lo que comemos, cómo nos vestimos, y tenemos opciones sostenibles para todo. Entonces, muchas veces el cambio en la macroeconomía, en las grandes multinacionales, que parece que están muy lejanas y que son imposibles de mover, al final yo creo que si hay una educación y una concienciación en la ciudadanía y exigimos la sostenibilidad en todos los productos que consumimos, el cambio va a ir mucho más rápido, porque al final los ciudadanos somos los clientes de lo que comen y de lo que ganan de todas las empresas. Hablabas de la gente joven, de empresarios jóvenes que arrancan iniciativas que ya parten con esa concienciación medioambiental. A veces tenemos la sensación de que, bueno, el mensaje va calando, poco a poco, pero va calando, pero que es más sencillo en empresas nuevas, jóvenes, con gente joven que quizá bueno, pues ya ha crecido con esa concienciación de una manera más natural que Sí. alguien más mayor, ¿no? A lo mejor, pues hablando de empresas, pues empresarios que a lo mejor ya llevan mucha trayectoria y han empezado su periplo empresarial, bueno, pues con otras circunstancias. El mundo era otro, la sociedad era otra, y a lo mejor es más complicado poder implementar esas acciones sostenibles en algo que ya está creado. No sé si con los ejemplos con los que tú te encuentras es así, o a lo mejor es una percepción errónea que estamos teniendo. No, yo creo que has dado en la clave. Es decir, una empresa cuanto más pequeña es, más flexibilidad tiene. Y si realmente ya nace con la sostenibilidad en su ADN, pues es mucho más fácil que luego tenga esa evolución que una empresa grande que tiene muchos años, que digamos ha ganado dinero y ha crecido de manera insostenible, pues es como un elefante, ¿no? Pues cualquier movimiento es lento, hay que tomar 1000 decisiones, tienes que hablar con muchas personas, y al final las inercias pues son más difíciles de girar y de cambiar el ritmo de actividad de la empresa, con lo cual la gente joven que está más concienciada, si luego además crea una startup, pues sabe perfectamente que tiene que crearla ya con la economía circular en la cabeza, porque ya no es una cuestión medioambiental, es una cuestión económica. El mundo que viene va a ser basado en criterios sostenibles. Entonces, para ser competitivo en el mercado vas a tener que ser sostenible, porque si no el propio mercado te va a sacar. Uh-huh. Con lo cual ya es una cuestión de supervivencia ambiental, pero también de supervivencia como empresa. Uh-huh. Entonces, bueno, luego estamos viendo a las grandes empresas, pues sí, van haciendo cosas, pero es que parten de un punto y un origen pues muy lejano en cuanto a temas de sostenibilidad. Entonces van haciendo cosas, van acercándose, pero también porque no les queda otra. Si aquí el secreto está en que el dinero ya va hacia lo verde, uh-huh. Entonces ya está yendo hacia lo verde y la competitividad va a estar ahí. Bueno, entonces, a las empresas y una de las claves que empuja eso es que los bancos también están hablando de financiación verde.
Bueno, eso es otra cuestión también. Fondos de inversión, los bancos, es decir, a nivel mundial se está viendo ese giro y además esto sí que ha crecido muy muy rápidamente en los últimos años y al final hay leyes, hay directivas europeas. A partir del año que viene las empresas van a tener obligatoriedad, antes era voluntariedad, ahora ya es obligatoriedad de incluir la sostenibilidad en sus memorias de actividad, con lo cual los inversores van a estar viendo los riesgos que se corren en temas de cambio climático con las empresas. Es decir, esto está llegando y a partir del año que viene, además, en muchas grandes empresas va a tener que ser ya por ley. Con lo cual vamos a ver en los próximos años una evolución todavía más rápida hacia la sostenibilidad. Bueno, pues tenemos que dejar el podcast aquí. Javier Martínez, muchísimas gracias por habernos acompañado en este ratito. Te esperamos el 29 de octubre en el Centro de Congresos de Elche, que es donde va a tener lugar este tercer Coneco, para seguir aprendiendo y escucharte pues todo lo que nos tengas que contar, tanto del programa como de contenido divulgativo medioambiental. Muchísimas gracias. Pues gracias a vosotros y nos vemos allí el 29 de octubre. Para los que nos estén escuchando, como acabamos de decir, 29 de octubre, Centro de Congresos, tendremos casos reales, van a acompañarnos durante el Congreso, casos reales que se están desarrollando en Elche en cuanto a economía circular, como acabamos de hablar con Javier Martínez, casos divulgativos para acercar todo este contenido que tiene muchísimo valor de una manera mucho más amable para llegar a cuanto más público mejor. Y las mesas que nos acompañarán, hidrógeno verde y el proyecto de ley que va a regular qué residuos son los que se pueden llevar a los vertederos. Nosotros nos volvemos a encontrar en el próximo podcast.